El IMSS mató a mi hija. Esta es la historia de Marta Báez, a quien tenemos totalmente en vivo y le agradezco que esté con nosotros. Señora Marta, gracias por su tiempo y que nos comparta este caso que está conmocionando a las redes sociales. Lo compartió el día de ayer y ya tiene más de 500,000 de reproducciones. Cuéntenos, por favor, este caso. Buenos días, gracias. Pues como le he mencionado, mi hija tiene el accidente, cae de su patineta el día 21 de septiembre. Somos trasladadas a Magdalena de las Salinas, a traumatología. Cuando llegamos, pues de inicio me solicitaron 14,000 pesos en efectivo para poder ingresar a mi hija. Finalmente, después de un lapso de 30 minutos, es ingresada al área de choque. En esta área se decide que mi hija tiene que ser dormida e intubada y entra, digamos, ya a terapia, a cuidados de terapia intensiva. El día 27, no es cierto, al siguiente día, el día lunes, se presenta el primer neumotórax del lado derecho, esto como consecuencia del catéter central que se había aplicado un día antes. Y de ahí, el día 27, en la visita de la tarde, a mí me informan que mi hija dio positivo a neumonía y a otras dos bacterias de las que ahora no recuerdo el nombre. Por lo que yo solicito ver los estudios de laboratorio y al momento de que me traen las hojas, en uno de los estudios decía que desde el día o 22 o 23 mi hija ya había dado positivo a neumonía por Sinobacter. Y en el hospital me dijeron que ellos iniciaron el tratamiento hasta el día 27. Ese mismo día mi hija despierta, le hacen una prueba neurológica para ver pues el estado en el que estaba despierta y como todo resultó correcto, inician el proceso de extubación, o supuestamente se hizo el proceso de extubación. Al día siguiente yo me presento a la visita de las 12 del día y me encuentro que mi hija nuevamente está dormida y sigue intubada. Me comentan que supuestamente en la madrugada desaturó y que por eso fue necesario volver a intubar y a volver a sedar. Y que sí va a ser otra vez el intento el día miércoles siguiente de despertar y extubar. Ese día miércoles así se realiza, se extuba y para el día jueves yo veo a mi hija despierta, totalmente sentada en su camita. Entro con las doctoras. Mi hija comenta que tiene sed. La doctora le ofrece agua, le damos de tomar agua y cuando ella toma un sorbo de agua empieza a tener un ataque de tos, desatura y como consecuencia o acto seguido vuelve a estar intubada. Debido a esto, las doctoras me dicen, las doctoras de cuidados intensivos me dicen que es necesario realizar una traqueostomía y una gastrostomía y se programa la cirugía para el siguiente martes. Un día antes de que mi hija ingresara a la cirugía, me buscan por la tarde para decirme que mi hija entró en un cuadro de choque séptico y me solicitan comprar una medicina que no me acuerdo ahorita del nombre de la medicina, pero es una medicina que cualquier persona puede adquirir en cualquier farmacia y me dicen que es para supuestamente recubrir el estómago durante este periodo de choque, que por eso la cirugía va a ser cancelada y que en cuanto estabilicen a mi hija van a tener que reprogramar. Sin embargo, al siguiente día me buscan a las 9 de la mañana para decirme que mi hija sí va a entrar a quirófano, por lo que yo le digo a la doctora que cómo es que la van a ingresar si un día antes estuvo en un choque séptico. La doctora me dice que aplicaron medicina en el corazón para mi hija, que la estabilizaron y que es necesario que sí o sí entre a cirugía. En ese momento la doctora también me menciona que mi hija, que no me lo habían dicho, pero que mi hija presentó una condición que se llama pansinositis, que entiendo que es mucosa, que a mi hija, bueno, el caso de mi hija quedó en las mejillas y en la frente y que después de la cirugía tenían que hacer un estudio para descartar que esta infección no haya corrido a cerebro. Mi hija sale con vida de la cirugía y aparentemente a partir de aquí, bueno, me confirman que la infección de la pansinositis no corre a cerebro y aparentemente de aquí todo empieza a ir de manera pues normal o bien. El sábado siguiente a la operación, mi hija es retirada por completo del respirador. Realmente ya pudo sostener bien la oxigenación, se mantuvo despierta y en buen estado. Nosotros, debido a que las doctoras nos estuvieron comentando que era necesario trasladar a mi hija a La Raza, que es un centro donde habían especialistas médicos pediátricos, es que empezamos a presionar por nuestro lado si conocemos algún doctor que nos pudiera ayudar junto con el Hospital Magdalena de las Salinas para hacer el traslado. Cuando este traslado se realiza, digo, perdón, cuando estábamos presionando, un doctor de La Raza nos contacta y nos dice que para podernos ayudar es necesario que nosotros le pidamos a Magdalena de las Salinas, les compartan una nota médica para que ellos revisen el caso, el expediente y puedan generar un folio de traslado. Cuando yo solicito el día lunes este expediente o esta nota médica a la doctora del turno de la mañana, la doctora me dice que no tienen las notas médicas actualizadas
y después de darle vueltas al tema me dice que mi hija tiene 5 días vomitando, a lo que yo pregunto que por qué a nadie le habían avisado sobre el vómito que mi hija estaba presentando. Me comenta que los cirujanos ya vinieron y que prácticamente ellos estaban deslindando al decir que la cirugía pues ya la habían aplicado. Por lo que yo subo a buscar al médico cirujano responsable del área, me dice que ella está al tanto del caso de mi hija, que se va a practicar un estudio de contraste para entender lo que está pasando y hasta ahí nos quedamos. Al siguiente día yo acudo a las oficinas centrales del IMSS a buscar apoyo sobre lo que está pasando, de lo que no me habían avisado del vómito, de la pancinositis, de que mi hija pues supuestamente por este vómito la habían dejado 5 días sin alimentación también y demás. Y recibo una llamada de mi madre que se encontraba en el hospital diciéndome que los cirujanos la buscaron para pedirle una firma porque mi hija era urgente que entrara nuevamente a quirófano. Mi mamá me dice que le están comentando que literal es como debido a muerte que mi hija puede ingresar al quirófano, por lo que yo le digo que sí firme la constancia. Mi hija entra, sale y en la visita de la tarde, una vez que yo regresé de las oficinas centrales del IMSS, me dicen que la cirugía fue para la recolocación de la gastrostomía, que cuando la pusieron por primera vez la colocaron mal, que el calibre, de hecho, de la gastrostomía la volvieron a poner en un calibre 4, que había sido el mismo que pusieron, solo que la recolocaron. Sin embargo, me dicen que mi hija tuvo una nueva incisión al lado de la gastrostomía, en medio del estómago, por aproximados 23 centímetros, que esta incisión, de la que además pues no habían mencionado que iba a ser necesario realizarla, dicen que fue porque hicieron un lavado de estómago a mi hija. Debido a toda esta situación, me busca personal de TAOS de la institución Magdalena. Tenemos una reunión con los doctores de Magdalena, donde yo solicito una vez el traslado, se confirma que nos van a trasladar y se programa para el siguiente viernes ese traslado. Confirma el doctor, de hecho, el encargado de la unidad de cuidados intensivos, el doctor Armando Sánchez, que mi traslado va a ser el día viernes 17 por la mañana y que voy a pasar directamente al área de cirugía pediátrica. Sin embargo, el día viernes en la visita de la mañana me dicen que todavía no hay datos sobre mi traslado y posteriormente en la tarde me busco otra doctora para decirme que siempre me van a mandar al hospital de infectología ahí en el complejo de La Raza y que mi traslado va a ser de noche, que ellos tomaron la decisión supuestamente de trasladarme a infectología, que porque mi hija, a raíz de la neumonía, que la neumonía había corrido la infección como una sepsis al estómago y que ellos ya tenían localizado supuestamente esta sepsis en el estómago, que la tenían incluso controlada, pero que debido a esto es que nos mandaban a La Raza. Una vez que llegamos a La Raza, fuimos trasladados en una ambulancia con doctor y con todo lo necesario. El doctor de La Raza, bueno, lo primero es que la señorita que nos atiende le dice al doctor, la de recepción, doctor, acaba de llegar la paciente que estábamos esperando desde la semana pasada. Y bueno, ya después ahí yo me percato que en realidad ya se supone que estaban esperando a mi hija desde la semana pasada en La Raza. No entiendo por qué no se hizo el traslado desde antes. Entonces, bueno, ya que estábamos en La Raza, el doctor de La Raza de ingresos le pregunta al de la ambulancia si Magdalena lo mandó con la nota médica para entender, pues, en qué estado se encuentra mi hija, en qué estado le están recibiendo y los medicamentos que necesita pues, en ese momento, o con qué medicamentos fue trasladada. El doctor contesta que Magdalena de las Salinas no entregó este documento y que solo mandó un expediente con unas imágenes. Las imágenes me son entregadas a mí porque me dicen que en La Raza ellos no tienen el equipo para meter discos de los que se entregan y que se los pase a un USB. Hacen la revisión de mi hija, los doctores comentan que no tienen conocimiento si la sonda que trae gastro, si la sonda gastro que mi hija trae realmente es funcional y que van a tener que hacer estudios. Mi hija ingresa a piso por la madrugada y al día siguiente a la primera persona que veo por parte de infectología es una de las doctoras de infecto, que la primera pregunta que me hace es que si yo sé por qué estoy en infectología y que le cuente sobre el caso de mi hija. Ella lo primero que me menciona es que no hay congruencia que hayan operado a mi hija un día después de un choque séptico, porque en un choque séptico supuestamente sí se tiene que manejar en un aproximado de 3 días para ver si logran sacar al paciente de este choque séptico, y sin embargo me dice que van a realizar estudios. Posteriormente, los primeros en llegar fueron los neurocirujanos. Los neurocirujanos hicieron una prueba de mi hija neurológica. Ellos me confirman que mi hija entiende absolutamente todo, que lo único que le faltó hacer, digamos, fue estirar por completo las piernas hacia arriba, pero que fuera de eso realmente mi hija pues se encuentra bien y que va a tener que regresar a sus consultas externas una vez que sea dada de alta de La Raza. Después yo veo a médicos, ya los médicos a cargo de infectología, tanto de la mañana como de la noche, y me dicen que en realidad la neumonía de mi hija no es una infección activa, que ya revirtió,
que es por eso que ellos no están seguros de que mi hija tenga que estar en infectología y que han solicitado 2 estudios, que es uno de contraste, que se pasa un líquido por la boca, y el caso de este estudio es ver cómo corre el líquido por dentro del cuerpo, pues para ver qué trayectoria sigue, y la otra es una broncoscopía y endoscopía. En el primer estudio se confirma que mi hija tiene una fístula arriba de la traqueostomía, que prácticamente es un hoyo que le hicieron que conectó el esófago con la tráquea. Se confirma que mi hija puede deglutir, pues obviamente porque pudo pasar el líquido y fue bastante. Y también se confirma que hay reflujo biliar grado 3, pues en el estómago de mi hija, ¿no? Después entra a broncoscopía y la endoscopía, donde nuevamente vuelven a confirmar la fístula. Si no estoy mal, era de 17 o 18 centímetros, que justamente conectaba al esófago con la tráquea. Esto estaba arriba de la traqueostomía que le habían practicado. Confirman que hay el reflujo biliar en el estómago, que hay bilis, pues sí, derramada en el estómago completo, en los pulmones y en los bronquios, por lo que un doctor de endoscopía me comenta que realmente mi hija ya no tiene reparación con medicamento y que es necesario se le realicen 2 cirugías. Una que es para reconstruir, entiendo, el estómago, que es una funduplicatura, y la otra el cierre de la fístula. Debido a esta situación, nosotras somos trasladadas de infectología al piso 8, ya en el edificio central o en el edificio general de la raza, a cargo de los especialistas de gastro. Ya estando ahí, pues le empiezan a dar tratamiento a mi hija para, digamos, calmar los episodios de reflujo que siempre siguió teniendo. Al momento en el que ella tenía los reflujos, entiendo que la bilis, pues obviamente subió, salía por la traqueostomía y de igual forma pasó a pulmones y a bronquios. En un episodio de reflujo, las doctoras deciden que mi hija tiene que quedar en ayuno. Al principio se me hizo a mí también lógico para evitar que siguiera lastimando bronquios, pulmones, y que incluso tuviera una broncoaspiración. Sin embargo, este ayuno se prolongó por mucho más de 3 semanas o 20 días. Nosotros comentamos con la doctora que obviamente no considerábamos que, o sea, quedar en ayuno totalmente, que si no habían maneras de nutrirla, situaciones que ellos pudieran alimentar a mi hija, porque esto generó también que mi hija bajara 15 kilos o más, que entrara en una desnutrición severa y que tuviera de hecho anemia. Nosotros también estuvimos pidiendo el apoyo de los cirujanos pediátricos para realizar la cirugía. Ellos pues nos contaban, nos decían que se tenía que programar la cirugía, que lo primero que se intentó hacer por medio de la endoscopía es el cierre de la fístula con unos tornillos, y que supuestamente ellos estaban esperando a que se confirmara el cierre o no, para saber si tenían que hacer las 2 operaciones en el mismo momento o iban a hacer pues solamente la funduplicatura. Se les volvió a decir que el tiempo que estaban esperando era demasiado, que en realidad a Zoe se le podía atender cuando ella pues todavía no entraba ni siquiera a este cuadro de desnutrición. Sin embargo, pues no, las cirugías nunca llegaron. Eh, a mi hija se le colocó un catéter central nuevamente del lado derecho. Este catéter a la semana se infectó del hongo cándida, por lo que además mi hija entró tenía antibióticos ya que le estaban administrando, ahora le empezaron a administrar un fungicida. Y después de esto, pues bueno, las cirugías nunca llegaron. La fístula finalmente nunca cerró. eh, Mi hija entró en un cuadro ya muy severo de desnutrición, las infecciones empezaron a ser muchas más. Sé que tuvo otro tipo de neumonía de la que se infectó, además de la Acinetobacter que inició con Magdalena de las Salinas. Los cirujanos pediátricos al final, pues solo me decían que ya no estaba en condiciones para realizar la cirugía, e insisto, son cirugías que al final nunca aplicaron. Un día previo a su deceso, mi hija empezó a desaturar. Yo en el momento en el que me percaté, busqué a un doctor. El doctor me dijo que no me preocupara, mi hija ya estaba en 86, 87. Me dijo, no te preocupes, los doctores del corazón, los cardios, mi hijo, están acostumbrados a manejar desaturaciones por debajo de 70. Lo que yo le contesté, mi hija no es de cardio, y no es normal que ella esté desaturando. A lo que él me contestó que me iba a mandar paracetamol para tratar la desaturación de mi hija. Yo salí a pedirle apoyo a las enfermeras y justamente les comenté, ayúdenme, porque mi hija está desaturando, y el doctor me dijo que me iba a mandar paracetamol. Se meten, empezaron a aspirar a mi hija, elevaron el oxígeno. En eso llegó otra doctora de gastro, que ella sí entendió lo que estaba sucediendo, hasta el tema de la desaturación.
le llamó a doctores de cuidados intensivos, quienes confirmaron que mi hija tenía que ser conectada a un respirador. La doctora de cuidados intensivos me mencionó que debido a la fístula que mi hija tenía, el oxígeno de la máquina no estaba haciendo la función que debía hacer y que el aire o el beneficio no estaba siendo, pues digamos que percibido o absorbido por mi hija al 100% y decidieron también dormirla. Un neumo que estuvo esa noche también atendiendo a mi hija me dijo que mi hija en realidad estaba presentando una neumotitis crónica, que él no había tenido la oportunidad de ver el expediente completo de mi hija, sin embargo que él consideraba que esto era una neumatitis crónica. En la noche vinieron doctores cirujanos a colocar otro catéter central de mano izquierda. Este catéter central de mano izquierda provocó un neumotórax de mano derecha, o sea, en el pulmón derecho, y al siguiente día me dijeron que en realidad también se hizo otro neumotórax del lado izquierdo. Eh, Al siguiente día yo platiqué con una doctora, bueno, estos neumotórax, el día anterior le tuvieron que poner una sondita y esa sondita permitió que mi hija estuviera con una oxigenación de entre 95 y 98, lo que era nuevamente bueno. Al siguiente día, que fue el día en que ella falleció, mi hija amaneció y otra vez estaba en una saturación de entre 94 y 95. Una doctora de cuidados intensivos subió, hizo ajustes en el respirador y hablaron conmigo para decirme que pues en efecto el estado de mi hija era crítico, que había entrado nuevamente a un choque séptico y que tenían la ventana de las 72 horas para lograr sacarla de choque, sin embargo que por el estado era muy posible que esto ya no se lograra. En ese momento ella pues se sinceró conmigo y me dijo que la forma en realidad, no solamente en ese momento, sino a largo plazo para mi hija en la que la pudieron haber salvado, era si hacían un trasplante de pulmón. Si desafortunadamente en México no tenemos pues esa tecnología o pues ese procedimiento. Ni si los pulmones de tu hija ya están sumamente afectados, ni si por eso te estoy diciendo que las condiciones, aunque las saquemos del choque, mi hijo, para tu hija futuro ya es algo muy complicado porque la única manera de arreglarlo es si yo le cambiara los pulmones. Eh, Pasado este tiempo, pues mi hija ya no aguantó y tanto su corazón como los pulmones colapsaron y ella falleció el viernes 12 de diciembre. Eh, yo, ocupando este espacio, creo que lo que también me gustaría comentar es que durante todo el tiempo que estuvimos en La Raza, yo busqué hablar sobre el caso de mi hija con el subdirector, con la dirección. Hasta la fecha que acabo de ir en la semana a pedir su expediente, no me han atendido. Siempre me mandaban con los jefes tanto de cirugía pediátrica como los jefes de gastro. Pues bueno, los jefes de gastro pues al final estaban a cargo de mi hija y el de cirugía, cuando yo fui con él, lo que me expresó es que al parecer, pues sí, el estómago había sido ya muy manipulado por los doctores que realizaron las cirugías en Magdalena de las Salinas, que al parecer el equipo que le habían puesto de gastro no correspondía a una niña, sino que había sido de un adulto, cuando lo que ella en realidad hubiera necesitado era pediátrico, que tampoco tenían claro el por qué habían hecho la incisión de casi 23 centímetros en medio de su estómago. Y todo esto, pues yo quería tener o aclarar o que me apoyaran. Desafortunadamente esto no sucedió. Yo considero que si en realidad mi hija ya no tenía reparación con medicamentos y solamente se tenía que hacer una cirugía, las 2 semanas que mi hija estuvo estable en La Raza, que fueron como 2 semanas y medio, de hecho, que estuvo estable, y si los doctores en algún punto supieron, pues mediante la endoscopía o la broncoscopía, que era vital a ella realizarle este estudio porque pues ella murió finalmente porque los pulmones fueron afectados. Entiendo yo hoy, no soy experta, evidentemente, que al momento de que toda esa bilis subió, pues fue mermando la salud de los pulmones y de los bronquios. Hoy sé que la bilis es químico para nosotros, o entiendo que es químico para nosotros y quema, o no sé cómo se diga de manera médica, pues tanto los pulmones como los bronquios. Entonces, si era algo muy probable que sucediera, yo no me explico al día de hoy, dentro de todas las cosas que son inconsistencias, las que sí son apegadas a un proceso y las otras que no, ¿cómo es posible que no se realizó una cirugía que finalmente, a mi parecer, pues sí hubiera hecho la diferencia en que Troy, mi hija, estuviera con vida o no? Señora Y Marta, perdón que la interrumpa, de estar en un día tranquilo en el parque a vivir esta situación rápidamente y quisiera que nos compartiera
toda esta palabra que fue muy clave, inconsistencia, o sea, cómo se siente. Fue una tensión que en lugar de solucionar se fue deteriorando poco a poco, inconsistencia en la información que ustedes le compartían, medicamentos que dicen que sí tienen y que al final usted compró, el traslado fue tardío. ¿Cómo se siente hoy actualmente? La verdad, con mucha impotencia, creo yo que incluso para mi duelo me siento pues molesta porque yo creo que cuando tú en su momento trataste de hablar con ambas clínicas, porque como a toda persona, tú empiezas a notar cuando algo ya no cuadra o cuando, pues no sé, ¿no? Hay situaciones que se empiezan a agregar, pues obviamente tú no eres doctor, o sea, tú levantas la mano y vas con los que se supone son especialistas y tú les dices, yo no sé, y porque yo no sé, hoy me dicen que es muy común y usual que te estén dando esos neumotórax y que muchas de las cosas son como habituales, ¿no? Yo no lo sé y por eso levanté la mano en su momento en Salinas, tan es así que se hizo una reunión con los doctores. Yo hoy no entiendo y esa es la impotencia que siento. ¿Por qué se tardaron 2 semanas en trasladar a mi hija si incluso la raza ya sabía sobre el caso, bueno, que iban a recibir a este paciente? ¿Por qué llegando allá no nos mandaron una nota de Magdalena de las Salinas si es que ellos ya, pues obviamente que sabían de la condición del estómago, de la fístula? Yo quiero asumir que sabían, pues porque pues, así salió mi hija y se confirmó en la raza. ¿Por qué no mandaron una nota médica diciendo exactamente el estado con el que salía mi hija? Eh, Muchas omisiones, yo no entiendo por qué no me dijeron también cuando empezaron los vómitos y por parte de la raza no logro concebir cómo es que no consideraron la urgencia de que al final mi hija no murió por un tema en la cabeza, mi hija falleció porque los pulmones pues, terminaron colapsando. A mí me van a decir que la neumonía, como me lo han dicho, es algo muy recurrente. Yo no sé si sea algo muy recurrente o no, lo único que sé que persona que entra a cuidados intensivos de Magdalena de las Salinas termina infectado de neumonía. Tampoco sé si es común que de 20 pacientes que conmigo entraron a cuidados intensivos, los 20 salimos contagiados de la misma neumonía. Como mi estancia, como mi estancia en Magdalena fue larga con mi hija, a mí me tocó volver a estar, digamos, con otro tanto de personas nuevas que ingresaron a cuidados intensivos y nuevamente todas estas personas volvieron a salir infectadas de neumonía con el mismo tipo de neumonía. Yo no sé si eso es normal, si está asociado o no a la ventilación. A mí no se me hace normal que fácil 40 personas, todas las que entraron a cuidados intensivos hayan salido infectadas del mismo tipo de neumonía y cosas así, o sea, me siento con mucha impotencia. Hay un foco de infección tremendo que se tiene que investigar y sobre todo también pues todo este caso que vamos a mantenernos muy al pendientes, vamos a compartirlo y le agradezco señora Marta por el tiempo que nos concede. Ayer lo compartía en redes sociales, hoy pues nos da esta primicia. Le agradezco mucho, la abrazamos a la distancia y vamos a seguir muy al pendientes porque sabemos que tiene pues una denuncia en contra de estos hospitales, así que vamos a estar al pendiente de este tema. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo nuevamente a la distancia, lo lamentamos mucho. El caso de Zoé no puede quedar aislado, se debe de investigar. Hay muchas inconsistencias en lo que nos platica en ese día a día la señora Marta, mamá de Zoé. Este caso no puede quedar aislado, lo repito, se tiene que investigar y se tiene que esclarecer absolutamente todo esto y espero que también nos pueda compartir pues esos avances de la denuncia que tiene y que hoy tenemos entendido que va a acudir a la Fiscalía para seguir avanzando en esta denuncia. Muchas gracias a la señora Marta Báez. Vamos a compartirles esta entrevista en unos minutos más a través de todas nuestras redes sociales. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más. Usted está en Salud FM.